Último minuto. Ya estamos con el ministro de Salud y el nuevo reporte de esta jornada. Serán suficientes si la población no cumple con la cuarentena, no cumple con el distanciamiento físico, no cumple con el lavado de manos, no cumple con el toque de queda. Llamamos una vez más, reiteramos una vez más, incluso les rogamos, o como dijo ayer el alcalde Cuadrado, acudimos al patriotismo de las personas para que se mantengan en su casa. Quédate en casa. El resto del esfuerzo hay que seguir haciéndolo, obviamente, pero el esfuerzo principal es el esfuerzo individual de la población, de cuidarse, de evitar circular si no es necesario. Agradecemos también el esfuerzo que han hecho los hospitales de las Fuerzas Armadas, los hospitales universitarios, las clínicas privadas que han aumentado su cantidad de camas UCI de 580 a 1.200 camas UCI que se han integrado al sistema público, al sistema de salud integrado, público-privado, para atender las necesidades de esta pandemia. A continuación, le dejo la palabra a nuestra subsecretaria de Salud, la doctora Paula Daza. Muy buenos días. Como todos los días vamos a pasar al reporte de los casos de las últimas 24 horas en nuestro país. En el mundo la pandemia sigue azotando al mundo entero, aumentando en forma considerable. Sigue siendo la situación de las Américas el continente más crítico. ¿Cuál es la situación de nuestro país en las últimas 24 horas? En el día de ayer se registraron 5.013 casos nuevos, de los cuales 4.498 son personas sintomáticas y 515 son personas asintomáticas. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 asciende a 184.449, de las cuales 24.834 son activas. En cuanto a los fallecimientos que se han registrado en el registro civil en las últimas 24 horas, hay 21 personas, los cuales llevan un total de personas fallecidas de 3.383 en nuestro país. Es importante destacar que, como hemos dicho, el criterio que estamos aplicando es aquellas personas que se han registrado en las últimas 24 horas. Esto no significa que en los próximos días podamos ver un aumento importante de nuevos fallecidos que fallecieron días anteriores, ya que estamos en los primeros días de la semana y por lo tanto podemos ver un aumento significativo de acuerdo a los números que ha registrado el registro civil. Con respecto al número de personas hospitalizadas, hay 1.727 personas se encuentran hospitalizadas en unidad de cuidados críticos, de las cuales 376 están en estado crítico. Y en relación al número de ventiladores mecánicos, se encuentran disponibles en todo el país, en la red COVID de nuestro país, 377 ventiladores disponibles. Y aquí es muy importante destacar que podemos ir fortaleciendo el número de camas críticas, podemos tener algunos ventiladores disponibles. Sin embargo, hacemos un llamado profundamente a la ciudadanía que debemos contener esta pandemia, y la manera de contener esta pandemia es que todos nos comprometamos a seguir tomando las medidas más simples, que son el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso de mascarillas y quedándonos en la casa. Es fundamental para que las personas efectivamente puedan mantenerse en sus casas, y es fundamental para contener este brote y no tener más personas en estado crítico en forma hospitalizada. Con respecto a la red de laboratorios, en el día de ayer se informaron 14.575 exámenes de PCR, lo que alcanza un total a la fecha de 873.533 exámenes en nuestro país. En relación a las residencias sanitarias, que es el lugar donde aquellas personas deben realizar su aislamiento, todas aquellas personas que no pueden contar con un lugar para realizar un aislamiento efectivo, deben ser trasladadas a una residencia sanitaria. El número de residencias sanitarias de momento disponibles, hay 131 recintos con 12.043 cupos, de los cuales 4.661 se encuentran ocupados. Quiero reiterar
que hay un call center a nivel de todo nuestro país, que es el 800-726-666, al cual las personas pueden llamar para tener información de las residencias sanitarias, y aquellas personas que requieren trasladarse a una residencia sanitaria se comuniquen con el call center para poder hacer la gestión y trasladarlas a una residencia sanitaria. Finalmente, queremos reiterar la estrategia que hemos implementado en nuestro país, que es el testeo, identificación de las personas que son COVID positivo, hacer su trazabilidad, encontrar a sus contactos estrechos y aislarla. Y es por eso que estamos fortaleciendo la red de laboratorios en forma importante. Hemos seguido fortaleciendo la red de laboratorios y a través de la Subsecretaría de Ciencias, que ha trabajado en forma importante, y agradecemos a las universidades, a las sociedades científicas. En la última semana se han implementado 6 laboratorios más de las universidades en nuestro país, y en los próximos días ya se está trabajando y se está agilizando el proceso de certificación de 12 laboratorios más de universidades para poder aumentar esa capacidad de testeo, para llegar a encontrar a todas aquellas personas que son COVID positivo y necesitan realizar su aislamiento. Muchas gracias, doctora Paula Daza, subsecretaria. Estamos acogiendo con esa medida algunas de las propuestas de grupos que han dicho que hay que aumentar el testeo, y estamos absolutamente de acuerdo. Quiero darle la palabra al doctor Rafael Araoz, director o jefe del Departamento de Epidemiología, ya que también a través de las palabras de él vamos a acoger otras sugerencias de grupos de expertos, en el sentido de que con respecto al número de casos se va a anunciar un ajuste, el cual va a ser anunciado por el doctor Araoz. Rafael. Buenos días, ministro, subsecretaria, Jiménez, Pablo. Como dice el ministro, hoy voy a hablar de algunos ajustes que haremos al número de casos. Todos saben, o la mayoría de ustedes saben, que para poder contar con información completa de la pandemia, de los casos de COVID-19 en Chile, usamos una plataforma que se llama Epivigila. Esta plataforma se alimenta de las notificaciones que realizan las médicas y médicos en Chile, y además la plataforma debe ser actualizada una vez que se emite el informe de laboratorio del examen correspondiente. Es decir, tiene 2 etapas clave: la notificación y la actualización del resultado del examen. Producto de la pandemia y al estrés que ha sido sometido el sistema asistencial en forma completa durante estos meses, estas acciones han tenido algunas demoras que pueden haber sido importantes, y por esto nosotros nos metimos en profundidad en el tema, hemos investigado y hemos detectado que existe un número importante de personas que ya no han sido notificadas, o bien su estado no ha sido actualizado en Epivigila, es decir, continúan como pendientes. Este grupo de personas no notificadas o sospechosas o pendientes tienen PCR positiva, es decir, se hicieron de todas maneras un examen que resultó positivo y constituyen de esa manera casos confirmados. El número al cual ascienden este grupo de pacientes son 31.412, y son casos que fundamentalmente se encuentran en la región metropolitana y que se distribuyen, y esto es importante decirlo, a lo largo de todo el periodo pandémico. El ajuste de este número de casos al número total lo haremos mañana en el informe diario que se reporta, que ustedes conocen, y la desagregación, es decir, el detalle del lugar y del tiempo donde ocurrieron, van a aparecer en el informe epidemiológico que se entregará el viernes o sábado, dependiendo de la disponibilidad de la información. Esto, en todo caso, este ajuste es súper importante también mencionar, es algo habitual en una situación como la que estamos viviendo, en una pandemia, y volveremos a hacer todos los ajustes que sean necesarios en el futuro en la medida que detectamos situaciones como esta. Dicho esto, y entendiendo toda la complejidad de la pandemia, hacemos un llamado a todas las personas e instituciones que participan en el sistema de salud, desde médicos a laboratorios, que hagan sus máximos esfuerzos para notificar y actualizar Epivigila en la forma más oportuna posible. Ministro. Muchas gracias, Rafael. Con este ajuste del número de casos, también hemos acogido propuestas de grupos de expertos o centros de estudio que habían destacado o habían hecho ver la posibilidad de que esto había que revisarlo. A continuación, le voy a ceder la palabra a la doctora Jimena Aguilera,
miembro del Comité de Expertos en Pandemia del Ministerio de Salud. Muchas gracias, señor ministro. Buenas tardes. Bueno, primero decir que como Consejo nosotros valoramos todos los ajustes que se realicen en los reportes, tanto en la medición de casos como de los fallecidos, que redunden en una mejor medición de la dinámica y del impacto de este brote. Lograr una mayor transparencia para nosotros va a contribuir a aumentar la confianza en la autoridad sanitaria y eso también va a ayudar a que las personas sigan con más confianza en las indicaciones de la autoridad sanitaria. Además, quiero aprovechar a nombre del Consejo la oportunidad de manifestar la voluntad de seguir colaborando con usted fielmente en la respuesta a la pandemia en esta nueva etapa, donde pensamos que es fundamental esta nueva estrategia de fortalecer el trabajo de terreno basado en la atención primaria de la salud. Solo de esa forma podremos ir a cortar la llave de la transmisión y reducir la tasa de contagios que tenemos en el país y reducir el impacto de la red asistencial. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, doctora Aguilera. Doctor Pablo Vidal también forma parte del Comité Asesor de Expertos en Pandemia del Ministerio de Salud. Tiene la palabra. Gracias, ministro. Bueno, los clínicos tenemos múltiples roles y dentro de eso quería destacar dos temas en relación con lo que han dicho los antecesores, en relación con lo conversado hoy día. El tema de registro y el tema de educación. Los actores más importantes en que hayan buenos registros somos los médicos. Y en ese sentido queríamos pedir la colaboración de todo el personal de salud a completar con la mayor rigurosidad los datos requeridos y para lo cual se han desarrollado nuevos instrumentos, como decía el doctor Arauz, Epivigilia, de notificación y hay que dedicar todo el tiempo necesario para completarlo. De esta manera que los datos que se requieren del mundo clínico lleguen a las instancias de registro y análisis para conducir la respuesta de la epidemia con la mejor información. Es decir, el camino sería buenos registros y oportunos, llevan a cada vez mejores datos y mejor información para tomar mejores decisiones. También me gustaría destacar del mundo clínico el rol que tiene en la educación. Quería insistir en el rol que tenemos todos, los que pertenecemos al personal de salud, en educar y orientar a los pacientes en las medidas de prevención, realmente darnos el tiempo de explicar, dado que el virus está en las personas, hay que dedicar tiempo y esfuerzo educativo para que se respeten las normas de aislamiento, de cuarentena y todas las medidas preventivas que ha mencionado el ministro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vidal. Pasamos entonces a las preguntas de los periodistas. Muy buenos días, ministro. Sobre una información que se dio a conocer hace pocos minutos, ¿tiene usted antecedentes del fallecimiento del alcalde de Tiltil, Nelson Orellana? El 29 de mayo él reportó que padecía coronavirus, falleció por una intervención quirúrgica. La pregunta es si incidió su estado COVID positivo en este deceso. Lo otro, ministro, a un mes de la cuarentena en la región metropolitana, un estudio publicado por Espacio Público pide que se aumenten las medidas restrictivas. Establece que el Gran Santiago debe entrar, lo dicen ellos textualmente, en hibernación, como una ciudad dormida. Esto ante la preocupante alza de contagios. Primero, ministro, ¿usted comparte este diagnóstico? Y lo otro, ¿es necesario endurecer las medidas, como por ejemplo adelantar el toque de queda, todo esto para reducir la movilidad? En primer lugar, quiero enviar mis condolencias más sentidas a la familia del alcalde de Tiltil, a la comunidad de Tiltil, lugar por la cual pasamos habitualmente cuando vamos hacia el norte y que está ligada a la historia de Chile. Recuérdense ustedes de Manuel Rodríguez. Así que todas mis condolencias, toda mi ayuda, todo mi apoyo a esa comuna, al alcalde que falleció y a su familia. No puedo yo diagnosticar a la distancia y saber si el coronavirus influyó o no en su deceso.
tenemos la información de que él tenía una enfermedad de base. En segundo lugar, con respecto a las propuestas de espacio público, se refiere usted, todas esas propuestas que tienen que ver con la toma de decisiones con respecto a cuarentenas, hibernación, toque de queda, se manejan los días miércoles en el comité ampliado de expertos que dirige el presidente de la República, donde se escuchan todas las propuestas, se estudian en forma calmada, con evidencia, basada en la evidencia, y ellos serán los encargados de dar respuesta a esas solicitudes. Nosotros estamos llanos a escuchar todas las posibilidades, pero esas hay que estudiarlas, hay que valorarlas, hay que evaluar bien cuál es el impacto, por un lado, en salud, pero también cuál es el impacto social de esas medidas. Así que esa respuesta va a ser dada mañana miércoles, como se hace habitualmente por el comité de expertos que asesora al presidente de la República en estas materias. Ministro, usted dijo también en la mañana, si la gente no entiende por la razón, vamos a tener que aplicar más fuerza. ¿A cuáles de esas medidas de fuerza usted se refiere concretamente? No, yo me refería a que cuando formamos la mesa social COVID-19, mirando el escudo de Chile, que está aquí en una de las puertas de la Moneda, yo dije, preferiría, obviamente, que en Chile la gente respondiera por la razón y no por la fuerza. Y obviamente que si se siguen manteniendo las tasas altísimas de circulación, el incumplimiento de a veces la cuarentena, a veces el toque de queda, habrá que buscar otras formas de aumentar el control. Y agradezco la tramitación rápida que está sufriendo en el Senado justamente el aumento de penas para aquellas personas que no cumplen con lo que debe cumplirse en esta etapa de pandemia en relación a la salud. Y, por ejemplo, esa es una de las medidas adecuadas. Ministro, buenos días. A las clínicas privadas también se les había pedido un esfuerzo adicional, pero ya hay reportes que ellos dicen que están al tope, llegando al máximo. ¿Qué información manejan desde el Ministerio con respecto a eso y a la utilización de ventiladores, de camas UCI? Y si es que quizás se les va a pedir un esfuerzo adicional a las clínicas para seguir aumentando los cupos en medio de la emergencia. Le vamos a pedir y les estamos pidiendo un esfuerzo adicional a las clínicas. Yo adelanté que ya se han aumentado el número de camas de 580 a 1.200 camas. Hoy día se van a entregar ventiladores mecánicos y máquinas para entregar oxígeno en alto flujo. Quisiera recalcar acá que los ventiladores mecánicos se arriendan a las clínicas, no quedan en poder de las clínicas y después deben volver al sistema público de salud. Ellas han respondido en forma adecuada y no solamente las clínicas. Hay que reconocer el esfuerzo enorme de los hospitales universitarios y también de los hospitales de las Fuerzas Armadas, pero obviamente, como dice usted muy bien, le estamos pidiendo un esfuerzo adicional, ya que es necesario, yo dije al comienzo, por la situación difícil que estamos viviendo. Hola, ministro, buenos días. Salió un nuevo informe COVID-19 elaborado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, en donde se señala que los datos entregados por el MinSal no permiten hacer una modelación en torno a la pandemia, por lo que no seguirán haciéndolo justamente en base a los datos que entrega el Ministerio. Enfatizan en la necesidad de hacer un cambio en la estrategia del análisis. ¿Se pretende tomar en cuenta esa recomendación y cuál finalmente es su percepción respecto a esa afirmación en el estudio? Y también le quería consultar por una carta que enviaron los directores de escuelas de salud universitarias, incluida Jimena Aguilera, que ahora está en el panel, en donde piden mecanismos más inclusivos en la toma de decisiones, por ejemplo, un comando central que incluya al Consejo Asesor. ¿Eso está dentro de las posibilidades? A ver si puede responder usted y también Jimena Aguilera, aprovechando que se encuentra en el panel. En primer lugar, le voy a dar la palabra a Rafael Arauz para que se refiera justamente al tema que usted nombra relacionado con el informe de la Universidad de Chile. Y obviamente si Jimena quiere participar, también le cedo la palabra. Rafael.
Gracias, ministro. Gracias por la pregunta. Conozco muy bien el trabajo del grupo del doctor Canals, el doctor Cuadrado y otros doctores y académicos que participan en ese informe. Han hecho un gran esfuerzo y lo valoramos. Es nuestra intención conversar con ellos. Tenemos una mesa de datos, ¿cierto?, que ha trabajado durante todo este tiempo el ministro Cub, Demian Arancía y el grupo de la gente del Ministerio de Ciencia, donde hay muchas de estas personas que participan, y la idea es que a través de la mesa de ciencia podamos canalizar todas las necesidades y todos los requerimientos que tengan los investigadores, y a través de preguntas concretas nos puedan entregar soluciones concretas. Por supuesto que vamos a conversar con ellos y con otros grupos más. Gracias, Rafael. Jimena, ¿quieres referirte al tema? Gracias. Sí, reiterar que efectivamente a nombre de las escuelas de salud pública se circuló una carta de todos los centros formadores, que somos más de 20 universidades, en las cuales nos ponemos a disposición del ministro para colaborar en la respuesta a la pandemia, para colaborar tanto en la capacitación, para colaborar con nuestros alumnos, si es posible, y también para sugerirle algunas recomendaciones, entre las cuales está el tener un mecanismo más participativo y inclusivo en la conducción del brote. Yo creo que esas recomendaciones van muy en tono de lo que hemos visto en estos días en el cambio de gestión del Ministerio de Salud, y por lo tanto, por supuesto que yo me hago cargo de lo que estamos planteando como Escuela de Salud Pública, y de hecho se lo hemos planteado también como Consejo Asesor, el tema de la transparencia, la inclusividad, la participación en la toma de decisiones, de manera que nos sintamos todos incluidos en la respuesta a esto, que es un desafío que no es de un gobierno, sino de un país. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Las escuelas de salud pública son fundamentales, y la salud pública como una ciencia de la medicina también es fundamental, creo yo, en estas circunstancias y en otras también. Así que nosotros vamos a vamos a estudiar el documento, yo no lo he leído, y vamos a acoger, obviamente, las sugerencias que podamos, a las cuales podamos darle una respuesta positiva. Pero justamente el cambio que hemos anunciado hoy día en el ajuste en el número de casos también va en esa línea de mayor o aumentar más bien la transparencia en la información con respecto al número de casos. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, ministro, buenos días. Buenos días. Casi buenas tardes ya. Antes de la pregunta, pedirle si es que el doctor Arauz puede explicar esta inclusión de 31.000 casos, creo no se entendió bien, son nuevos casos activos, son contagios confirmados. ¿Cómo se va a hacer esta inclusión? Es una buena pregunta. Si hay dudas, siempre hay que aclararlas. Sí. Rafael. Sí, bueno, esto es un trabajo continuo que venimos haciendo, que consiste en la revisión de todas las fuentes de datos que tenemos, que son múltiples. Como les dije, dependemos nosotros a nivel central de dos eventos que tienen que ocurrir. La notificación de un caso, es decir, va una persona al doctor con síntomas de la enfermedad y esa persona es notificada en algún sistema. Antes se hacía a papel, ahora se hace en el sistema Epivigila. Una vez que ese paciente está notificado, nosotros conocemos de él, nos enteramos de él. Después está el sujeto que es notificado y que queda en un estado de sospechoso. Para que nosotros nos enteremos que esa persona pasó a ser un caso positivo, confirmado, necesitamos que el centro de salud o el médico o el lugar donde esta persona se hizo el examen actualice el estado de Epivigila y pase el sujeto de una persona que está sospechosa a confirmada. Nosotros, después de un largo camino, trabajando junto con la red de laboratorios de todo el país, que son más de 80, como ustedes saben, hemos logrado consolidar una base de datos que ahora nos permite tener otra fuente de datos que nos permite buscar o intentar encontrar aquellas personas que, teniendo un examen positivo, no habían sido incluidos en nuestra base de datos porque o no fueron notificados o no fueron cambiados su estado de sospechoso a confirmado. Ese número que les comenté, que es exactamente 31.000, perdón, exactamente, 31.412, es un número de sujetos que se distribuyen a lo largo de todo el periodo pandémico. Es decir, esos 31.000 no son enfermos de hoy ni de ayer. Por supuesto que hay algunos que están en el periodo actual, y ese desglose, para que ustedes sepan con detalle dónde se ubican en el tiempo y con la desagregación geográfica correspondiente, las vamos a ir haciendo en forma paulatina. Mañana vamos a informar un total de casos que va a ser el total acumulado, que va a consistir en todos los que va a incluir estos 31.000, además de los casos nuevos. Por lo tanto, mañana va a haber un salto en el número total de casos, y el viernes, en el informe detallado que hace el Departamento de Epidemiología, va a estar el desglose por tiempo y lugar.
No sé si contesta la pregunta. O sea, estos se suman a los 184.000 que se informaron hoy. Así es. Exactamente. Perfecto. Ministro, le hago la pregunta, ya que no está el subsecretario de Redes Asistenciales. Quería preguntarle a propósito de un oficio que envió la diputada Marcela Hernando. Contraloría ayer inició una investigación especial para revisar las medidas de control que existen en la Subsecretaría de Redes Asistenciales justamente por los préstamos de equipos de ventilación a clínicas privadas. Se ha dicho que estos se entregan en calidad de préstamo, pero según se ha denunciado, no habría ningún acto administrativo de por medio. Por ejemplo, cuando la Fundación Arturo López Pérez recibió 7 ventiladores, el coordinador COVID de la institución dijo que no hay un contrato de por medio ni nada, pero suponemos que son ventiladores prestados. Preguntarle por qué se han entregado ventiladores entonces sin ningún documento que acredite estos traspasos y, por otra parte, a 3 meses de la llegada de la pandemia, por ejemplo, la clínica Indisa hasta hoy no ha recibido ningún ventilador y la clínica Las Condes ha recibido 8, ya cumplió la meta de duplicar su capacidad. ¿Por qué se prioriza tanto a unas clínicas por sobre otras también? La verdad es que los ventiladores son arrendados, no son entregados en forma libre al sistema privado de salud. Es decir, son propiedad del Ministerio de Salud, son propiedad del sistema público de salud y ese arriendo tiene que pagarlo la institución que utiliza ese ventilador mecánico. Yo me comprometo a averiguar esa diferencia que usted ha hecho notar entre diferentes clínicas. Según usted, algunas han recibido más y otras menos. Acojo esa pregunta y esa denuncia y espero contestarla mañana porque no la tengo, digamos, en la mente en este minuto, pero creo que merece ser aclarada. Estoy absolutamente de acuerdo. Insisto, los ventiladores son arrendados a las clínicas porque tienen, digamos, es un equipo que está siendo utilizado para tratar pacientes y esa utilización obviamente tiene además un costo y tiene un pago incluso que está fijado por FONASA. Las clínicas no pueden cobrar más que el arancel FONASA en este momento de pandemia. Buenos días. Sobre estos casos nuevos que informó el doctor Arauz, saber si es que esta diferencia se venía detectando anteriormente o es parte de lo que indicaba la doctora Aguilera, es un cambio en el mecanismo más participativo que se ha visto con el cambio de gestión en el ministerio, según señalaban. Y una pregunta que también era para el subsecretario de Redes, pero se la hago a usted, ministro, sobre una denuncia de discriminación en el Hospital Félix Bulnes. Ya se había sabido una sobre un hombre con síndrome de Down que falleció en ese recinto y su familia acusaba que no había sido atendido en iguales condiciones al resto de los pacientes, y hoy se suma el caso de una familia con un hijo de 19 años que se le habría indicado que no se le iba a dar prioridad por tener una condición de discapacidad. Muchas gracias. Estamos en contra de la discriminación, absolutamente. Todos los pacientes tienen derecho a recibir la mejor atención posible, pero la doctora Paula Daza se va a referir a esa pregunta. Bueno, con respecto a la denuncia, según la información que tenemos del centro de salud, este niño afortunadamente se encuentra evolucionando favorablemente, en condiciones de salud favorables. Hoy día se le están aplicando todas las necesidades de salud que necesita y si es necesario aplicar una ventilación mecánica e ingresar a una UCI, se le van a dar todos los requerimientos de sanitarios que necesita. La información, afortunadamente, su evolución ha sido favorable y se están dando todos los resguardos de salud y todas las necesidades de salud que él requiere. Quiero insistir en eso. El paciente, afortunadamente, por la información que tenemos hasta este minuto, está evolucionando bien, pero si requiere una mejor atención, una mayor atención más bien, una atención que implique, por ejemplo, métodos invasivos, no tengan lugar a dudas de que se va a tratar a ese paciente igual que a todos los pacientes. No podemos discriminar a nadie en Chile. Le cedo la palabra al doctor Rafael Arauz para que conteste la otra pregunta. Bueno, a mí me gustaría dejar súper en claro que acá hay un trabajo de todo un grupo enorme de gente que lleva 4 meses en esto, por lo menos,
Por lo tanto, todos los resultados que ustedes van viendo son parte de un proceso continuo. El hecho de que podamos estar al día de hoy informando este ajuste en el número total de casos refleja que hemos sido capaces de diseñar los mecanismos adecuados para controlar aquellas posibles fallas que vamos detectando. Por lo tanto, si bien es un momento en que se van acumulando algunos anuncios, esto es producto de un trabajo que venimos realizando y no una acción de un día. Sería imposible. Así que darles la tranquilidad que esto continuará y en la medida que tengamos información de nuevos casos que por un motivo u otro no pudimos incluirlo, lo vamos a ir haciendo en forma oportuna. Yo quiero agregar a eso que fue el Ministerio de Salud el que pidió a la Contraloría que justamente nos ayudara a aclarar este tipo de dudas y responder en forma adecuada. Eso todavía no está totalmente respondido, pero esta nueva anuncio de ajustes en el número de casos va en la línea que nosotros queremos implantar. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco nuevamente a la prensa y a nuestro equipo comunicacional del Ministerio de Salud. Hasta ahí el nuevo reporte del Ministerio de Salud de este día 16 de junio con las cifras de nuevos contagiados a nivel nacional, 5.013, lo que ya eleva a una cifra de 184.449 el total de casos. De ellos, 24.834 están activos. Hay una información que es bien relevante que da a conocer Rafael Arauz, quien es jefe de epidemiología del Ministerio de Salud y que se incorpora también a estos reportes. Y es un importante número de personas que no han sido notificadas de ser portadores de COVID-19 o que estaban pendientes de esa notificación y que por lo mismo no habían sido incorporados en los registros de contagiados. Y son exactamente 31.412 que van a ser incorporados a partir del informe de mañana en el registro. Por lo tanto, ya se adelantaba que ese caso que estamos viendo en la gráfica de total de contagiados, esa cifra va a aumentar significativamente el día de mañana por este rezago que había en los datos que se manejan a nivel del Ministerio de Salud. Los nuevos fallecidos son 21, que recordemos son los fallecidos inscritos en el registro civil en las últimas 24 horas, no necesariamente quienes fallecieron en las últimas 24 horas, y al igual que el día de ayer, cuando se registró también un número menor en relación a otros días, hubo 39, más bien se atribuye al descenso natural que hay durante el fin de semana de las inscripciones en el registro civil. Por lo tanto, es muy probable que mañana ese número vaya nuevamente a aumentar. 1.727 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, 376 de ellos en una situación crítica. Vamos a analizar las cifras informadas por el